4 niñas de 6 años se pararon frente al retrato de su madre, sus pequeñas manos temblando mientras honraban a la mujer que había dado todo por ellas. En su hora más oscura, una llamada desesperada al único contacto en el teléfono de su madre cambiaría sus vidas para siempre. El hombre que respondió era un poderoso CEO, con un corazón reservado y una conexión misteriosa con su difunta madre. Lo que descubrió cuando llegó a su modesta casa lo conmocionaría hasta la médula y revelaría una verdad que nunca supo que existía. Esta es una historia de paternidad inesperada, amor profundo y una familia nacida de la tragedia y la redención. Antes de sumergirnos en esta poderosa historia de justicia y redención, escribe amor en los comentarios. Dinos desde dónde estás viendo y no olvides suscribirte para más historias increíbles. La lluvia golpeaba contra las ventanas agrietadas de la pequeña casa en Maple Street, un rincón olvidado de Seattle, donde los sueños venían a marchitarse y morir. Dentro, 4 niñas idénticas con cabello rubio y amplios ojos azules estaban acurrucadas juntas en un sofá desgastado, sus pequeños cuerpos temblando de miedo y dolor. Lily fue la primera en hablar, su voz apenas por encima de un susurro. «Mamá no está despertando». Rose abrazaba a su conejito de peluche favorito, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo intentamos todo. Está tan fría». Daisy presionó su rostro contra el hombro de su hermana, sus sollozos amortiguados. «¿Qué hacemos? ¿A quién llamamos?» Violet, la que siempre trataba de ser valiente, se levantó con piernas temblorosas. «Encontraré el teléfono de mamá. Tiene que haber alguien». Su madre, Sarah Mitchell, yacía inmóvil en el pequeño dormitorio al final del pasillo. Había estado enferma durante meses, su cuerpo fallando lentamente, mientras la enfermedad la consumía desde dentro. Las niñas habían observado impotentes cómo la mujer vibrante que les cantaba para dormir y hacía panqueques con forma de corazón se debilitaba cada día. Ahora, con solo 6 años, enfrentaban una realidad que ningún niño debería conocer. Violet encontró el viejo teléfono plegable en el mostrador de la cocina, su batería casi agotada. Sus pequeños dedos torpedearon con los botones buscando entre los contactos. Solo había un nombre guardado: Alexander Pierce. No lo reconocía. Su madre nunca había mencionado a esta persona, al menos no frente a ellas. Pero la desesperación no dejaba espacio para preguntas. Con manos temblorosas, Violet presionó el botón de llamada y sostuvo el teléfono contra su oído. Al otro lado de la ciudad, en el corazón del centro de Seattle, Alexander Pierce estaba sentado en su oficina esquinera en el piso 45 de Pierce Industries. A los 38 años, había construido un imperio en bienes raíces comerciales, transformando el horizonte con torres relucientes que llevaban su nombre. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su traje azul marino hecho a medida, y su expresión llevaba la arrogancia confiada de un hombre que nunca había escuchado la palabra no. Su asistente acababa de irse por la tarde cuando su teléfono personal sonó. El número era desconocido, pero algo lo impulsó a responder. «Pierce», dijo bruscamente, su tono agudo y profesional. Hubo silencio al otro lado, luego una voz pequeña y temblorosa. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Alexander frunció el ceño. «¿Quién es?» «Mi nombre es Violet», dijo la voz y él pudo escuchar las lágrimas en sus palabras. «Mi mamá no despierta. Está muy fría y no sabemos qué hacer. Tu nombre era el único en su teléfono. Por favor, ¿puedes ayudarnos?» Su corazón se detuvo. Una niña aterrorizada pidiendo ayuda. «Despacio», dijo, su voz suavizándose a pesar de sí mismo. «¿Dónde estás? ¿Dónde está tu madre?» «Estamos en casa en Maple Street, número 47. Por favor, apúrate. Tenemos miedo». «Voy en camino», dijo Alexander sin pensar. «Quédate en la línea conmigo. ¿Cómo se llama tu madre?» Sarah Mitchell». El nombre lo golpeó como un tren de carga. Sarah Mitchell. Habían pasado 7 años desde que había escuchado ese nombre. 7 años desde la noche que lo había perseguido con arrepentimiento y preguntas.
Había sido una analista junior en su compañía, brillante y amable, con ojos que parecían ver directamente a través de sus muros cuidadosamente construidos. Habían trabajado hasta tarde una noche en un trato crítico, la tensión entre ellos creciendo hasta que estalló. Una noche. Un error. A la mañana siguiente, ella se había ido, su carta de renuncia en su escritorio y sin rastro de dónde había desaparecido. Había intentado encontrarla, contrató investigadores, buscó durante meses, pero Sarah Mitchell había desaparecido como si nunca hubiera existido. Y ahora, 7 años después, una niña pequeña con su nombre lo estaba llamando para pedir ayuda. Alexander agarró su abrigo y llaves, corriendo hacia el elevador. Violet, necesito que te mantengas calmada. ¿Hay otras personas contigo? Mis hermanas, Rose, Lily y Daisy. Somos cuatrillizas. Todas nacimos el mismo día. Cuatrillizas. Nacidas el mismo día. Hace 7 años. Las matemáticas eran imposibles de ignorar, pero Alexander se obligó a concentrarse. Podría lidiar con las implicaciones más tarde. Ahora mismo, 4 niñas pequeñas lo necesitaban. Estoy en mi auto ahora, dijo navegando por el tráfico de la tarde con una imprudencia que habría horrorizado su naturaleza habitual cautelosa. Quédense con tus hermanas. No abran la puerta a nadie excepto a mí. Estaré allí en 15 minutos. Está bien, susurró Violet. Gracias. El viaje a Maple Street se sintió como una eternidad. La mente de Alexander corría con posibilidades, cada una más devastadora que la anterior. Sarah había desaparecido sin explicación. Si estas niñas eran suyas, y si tenían 7 años, entonces el momento se alineaba perfectamente con su noche juntos. Pero ¿por qué no le había dicho? ¿Por qué había desaparecido? Cuando finalmente se detuvo en la dirección, su aliento se cortó. La casa era diminuta, la pintura descascarada, el jardín cubierto de maleza. Este era un mundo alejado del lujo que conocía, un recordatorio duro de que Sarah había estado viviendo en la pobreza mientras él construía su imperio. Tocó suavemente la puerta. Violet, soy Alexander Pierce, estoy aquí. La puerta se abrió lentamente, revelando 4 niñas idénticas en pijamas desiguales. Su cabello rubio caía en ondas enredadas alrededor de sus hombros, y sus ojos azules estaban rojos de llorar. Lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. «Viniste», dijo Violet, su voz quebrándose. Alexander se arrodilló a su nivel, su corazón rompiéndose ante la vista de su dolor. «Por supuesto que vine. ¿Pueden mostrarme dónde está su madre?» Violet tomó su mano, sus pequeños dedos fríos y temblorosos, y lo condujo por el pasillo estrecho. Las otras 3 niñas siguieron aferrándose unas a otras. Sarah yacía en la cama, sus ojos cerrados, su rostro pálido y pacífico. Alexander supo inmediatamente que se había ido. Revisó el pulso de todos modos, sus manos temblando mientras tocaba su piel fría. Nada. Se volvió hacia las niñas, que lo observaban con ojos amplios y aterrorizados. «Necesito hacer una llamada telefónica», dijo suavemente. «¿Pueden todas esperar en la sala para mí?» Asintieron en silencio y se retiraron, dejándolo solo con la mujer que había desaparecido de su vida hace 7 años. Alexander sacó su teléfono y llamó a los servicios de emergencia, su voz estable a pesar de la tormenta que rugía dentro de él. Cuando colgó, se permitió un momento para mirar a Sarah, realmente mirarla. Estaba más delgada de lo que recordaba, su rostro marcado por el agotamiento, pero seguía siendo hermosa, y había estado sola, criando a 4 hijos en esta pequeña casa, luchando por sobrevivir. ¿Por qué no se había comunicado? ¿Por qué no le había dicho? Regresó a la sala donde las 4 niñas estaban acurrucadas en el sofá una vez más. Se veían tan pequeñas, tan frágiles, y sin embargo, había una fuerza en sus ojos que le recordaba a Sarah. «La ambulancia viene», dijo suavemente, sentándose en la silla frente a ellas. «Cuidarán de su madre, pero necesito preguntarles algo importante. ¿Tienen otra familia?
¿Abuelos, tías, tíos? Las niñas negaron con la cabeza. Mamá dijo que solo éramos nosotras, dijo Rose en voz baja. Dijo que éramos todo lo que necesitábamos. La garganta de Alexander se apretó. ¿Qué hay de su padre? ¿Alguna vez habló de él? Violet bajó la mirada a sus manos. Dijo que era un buen hombre, pero que no sabía de nosotras. Dijo que tal vez un día lo conoceríamos, pero aún no. Las palabras fueron un cuchillo en su pecho. Ella había guardado este secreto, llevado esta carga sola, y ahora se había ido. Los paramédicos llegaron, sus movimientos eficientes un marcado contraste con el caos emocional en la habitación. Alexander se quedó con las niñas mientras confirmaban lo que ya sabía. Sarah Mitchell estaba muerta. ¿Tienen familia a quien podamos contactar?, preguntó uno de los paramédicos gentilmente a las niñas. Me tienen a mí, dijo Alexander antes de poder detenerse. 4 pares de ojos azules se volvieron hacia él con sorpresa. Soy un amigo de la familia. Yo cuidaré de ellas. El paramédico parecía escéptico. ¿Es usted un tutor legal? Lo seré, dijo Alexander con una confianza que no sentía. Por esta noche se quedarán conmigo. Contactaré a servicios infantiles por la mañana. Después de lo que pareció horas de preguntas y papeleo, los paramédicos finalmente se fueron. Alexander se quedó en la pequeña sala, rodeado de 4 niñas en duelo que ahora dependían completamente de él. ¿Realmente vas a cuidar de nosotras?, preguntó Lily, su voz pequeña e insegura. Alexander se arrodilló de nuevo encontrando sus ojos. Sí, lo prometo. ¿Por qué?, preguntó Daisy. Ni siquiera nos conoces. Porque su madre habría querido que lo hiciera, dijo, la verdad de ello asentándose sobre él como un peso. Y porque creo que debía haberlas conocido hace mucho tiempo. Antes de que pudiera decir más, Violet caminó hacia la esquina de la habitación y recogió un pequeño marco de madera. Regresó y se lo extendió. Mamá hizo esto para nosotras. Dijo que era importante. Alexander tomó el marco, sus manos temblando. Dentro había una foto de Sarah, sonriente y radiante, sosteniendo 4 pequeñas recién nacidas. Detrás de la foto había un pedazo de papel doblado. Lo abrió cuidadosamente y su mundo se inclinó sobre su eje. Era un certificado de nacimiento. 4 certificados de nacimiento, en realidad, unidos. Cada uno listaba a Sarah Mitchell como la madre, y cada uno listaba al padre como desconocido, excepto por una nota manuscrita en el margen con la familiar caligrafía de Sarah. Alexander Pierce, CEO. El hombre que me dio los mayores regalos de mi vida, pero nunca podría saber. La visión de Alexander se nubló con lágrimas. Estas no eran solo las hijas de Sarah, eran sus hijas. 4 hermosas y valientes niñas pequeñas que habían estado viviendo en la pobreza, mientras él construía su imperio, completamente inconsciente de su existencia. ¿Qué dice?, preguntó Violet suavemente. Alexander las miró. Estos 4 pedazos de su corazón que nunca supo que existían. Dice que soy su padre, susurró. Y que nunca las voy a dejar ir. Las niñas lo miraron en shock, sus mentes jóvenes luchando por procesar esta revelación. Entonces Rose, la más callada de las 4, dio un paso adelante y arrojó sus brazos alrededor de su cuello. ¿Papi? La palabra lo rompió. Alexander envolvió sus brazos alrededor de ella. Luego los abrió más ampliamente cuando las otras 3 corrieron a unirse al abrazo. Se aferraron a él, sus pequeños cuerpos temblando con sollozos, y él las sostuvo tan fuerte como pudo, prometiendo en silencio a Sarah que les daría todo lo que ella no pudo. El apartamento penthouse con vista a Elliott Bay nunca se había sentido tan grande y tan inadecuado al mismo tiempo. Alexander estaba en la puerta con 4 pequeñas maletas, las pertenencias empacadas apresuradamente de 4 niñas pequeñas que acababan de perderlo todo. Lily agarró su conejito de peluche más fuerte mientras entraba, sus ojos ampliándose ante las ventanas de piso a techo y los muebles modernos. ¿Es aquí donde vamos a vivir ahora? Por ahora, dijo Alexander, su voz más gentil de lo que había sido en este espacio. Resolveremos todo lo demás juntos.
Eran las 2 de la mañana, pero el sueño parecía imposible. Las niñas estaban exhaustas, sus rostros pálidos y demacrados, pero sus ojos estaban demasiado abiertos, demasiado alertas. El shock y el dolor tenían una manera de hacer que el cuerpo olvidara sus necesidades básicas. ¿Tienen hambre?, preguntó Alexander, dándose cuenta de que no tenía idea de cómo cuidar a los niños. Su vida había sido reuniones y acuerdos, noches tardías en la oficina y mañanas tempranas en el gimnasio. Tenía un ama de llaves que venía 3 veces por semana y un chef que preparaba sus comidas. Pero ahora mismo, en medio de la noche, era solo él y 4 hijas de 6 años que necesitaban que fuera algo que nunca había sido: un padre. Rosa sintió tímidamente. No cenamos. Mamá estaba demasiado cansada para cocinar. La mención casual de las últimas horas de Sara cortó profundo. ¿Cuánto tiempo había estado luchando, sabiendo que el final estaba cerca, tratando de aguantar por sus hijas? ¿Y por qué? ¿Por qué no se había comunicado con él? Alexander apartó las preguntas. Habría tiempo para respuestas más tarde, o tal vez no lo habría. Lo que importaba ahora era el presente. Estos 4 recordatorios vivos y respirantes de una mujer a la que había fallado. Las condujo a la cocina, un espacio elegante de encimeras de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable, que de repente parecía frío y poco acogedor. Abriendo el refrigerador, encontró ingredientes para comidas que nunca había cocinado, cosas que su chef había preparado para recalentar. ¿Qué tal panqueques?, sugirió, recordando vagamente que a los niños les gustaban los panqueques. Los ojos de Violet se iluminaron por primera vez desde que la conoció. Mamá solía hacernos panqueques, con forma de corazón. Haré mi mejor esfuerzo, dijo Alexander, sacando ingredientes con manos que sabían cómo firmar contratos de miles de millones de dólares, pero nunca habían roto un huevo. Las niñas subieron a los taburetes, observando mientras intentaba mezclar harina y leche en algo que se pareciera a una masa. Su primer intento fue demasiado espeso, el segundo demasiado líquido. Daisy se rió suavemente mientras él maldecía en voz baja, y el sonido fue tan inesperado, tan precioso, que Alexander se encontró sonriendo a pesar de todo. Aquí, dijo Violet, deslizándose de su taburete y rodeando el mostrador. Mamá nos enseñó. Necesitas 2 tazas de harina, 1 taza y media de leche, 2 huevos y 1 cucharada de azúcar. Alexander se hizo a un lado, observando asombrado cómo esta niña de 6 años tomaba el control con eficiencia practicada. Sus hermanas se unieron a ella, cada una tomando una tarea. Rose rompió los huevos, Lily midió la leche, y Daisy revolvió. Se movían juntas con una sincronización nacida de la necesidad. 4 niñas pequeñas que habían aprendido a cuidarse a sí mismas, y entre ellas porque su madre no siempre podía hacerlo. En minutos, la cocina olía a vainilla y mantequilla, y 4 panqueques perfectos con forma de corazón estaban en un plato. Las niñas comieron en silencio, su dolor temporalmente apartado por el hambre y la rutina. Alexander las observaba, su mente dando vueltas. Hace 7 años, había pasado una noche con Sarah Mitchell, una conexión que había sentido tan intensamente que su desaparición lo había perseguido durante meses. Se había convencido de que ella no había sido más que una atracción fugaz, un momento de debilidad en su vida cuidadosamente controlada. Pero mirando a estas 4 niñas ahora, se dio cuenta de la verdad. Sarah había estado llevando a sus hijos cuando se fue, los había criado sola, había luchado y sufrido mientras él permanecía ajeno. ¿Tu madre alguna vez habló de mí?, preguntó en voz baja, incapaz de detenerse. Las niñas intercambiaron miradas. Finalmente, Violet habló. Decía tu nombre a veces cuando pensaba que estábamos dormidas. Miraba una foto y lloraba. ¿Qué foto? Violet desapareció en su pequeña maleta y regresó con una fotografía gastada. Mostraba a Alexander y Sarah en un evento de la compañía, de pie juntos en traje formal, sonriendo. Recordaba esa noche. Fue 2 semanas antes de su noche juntos,
antes de que todo cambiara. Ella te amaba, dijo Rose simplemente. Nos dijo una vez que eras el mejor hombre que había conocido, pero que ella no podía ser parte de tu mundo. Las palabras fueron una revelación y una condena. Sarah lo había amado, había llevado a sus hijos, pero se había sentido tan inadecuada, tan indigna, que había elegido la pobreza y la lucha en lugar de pedirle ayuda. Ella estaba equivocada, dijo Alexander, su voz áspera de emoción. Debería haber sido parte de mi mundo. Todas ustedes deberían haberlo sido. ¿Por qué?, preguntó Daisy, sus ojos azules tan parecidos a los de Sarah que dolía mirarla. Mamá dijo que eras importante, que tenías grandes responsabilidades y no podías molestarte con nosotras. Alexander se arrodilló frente a ella, su corazón rompiéndose. Su madre fue la persona más importante que conocí, y ustedes 4 son las personas más importantes en mi vida ahora. No me importa el negocio o el dinero o nada de eso, si significa perderlas. Lily extendió la mano y tocó su rostro, su pequeña mano gentil. Estás llorando. Lo estaba. Alexander Pierce, el hombre que había negociado con inversores despiadados y enfrentado a asaltantes corporativos sin inmutarse, estaba llorando en su cocina a las 2:30 de la mañana, porque 4 niñas pequeñas acababan de darle una razón para ser humano de nuevo. Lo siento, susurró. Lamento mucho no haber estado ahí para ustedes, para su madre. Lo habría estado si hubiera sabido. Juro que lo habría estado. Está bien, dijo Violet, su voz sabia más allá de sus años. Estás aquí ahora. Después de terminar de comer, Alexander les mostró las habitaciones de huéspedes. El apartamento tenía 4 dormitorios y había asumido que cada una querría su propio espacio. Pero cuando intentó separarlas, las 4 niñas negaron con la cabeza vehementemente. Dormimos juntas, explicó Rose. Siempre hemos dormido juntas. Así que Alexander sacó los colchones de 3 de las habitaciones de huéspedes y los arregló en el piso del dormitorio más grande, creando un espacio donde todas pudieran estar cerca. Las niñas se cambiaron a pijamas limpias, se cepillaron los dientes con cepillos que había encontrado en un cajón del baño y se metieron bajo las mantas juntas. Se sentó en una silla cerca, sin querer dejarlas solas. Traten de dormir. Estaré justo aquí. ¿Nos contarás sobre mamá?, preguntó Lily suavemente. ¿Sobre cuándo la conociste? Alexander vaciló, inseguro de cómo explicar la complejidad de lo que él y Sarah habían compartido. Pero estas niñas merecían la verdad, o al menos una versión que pudieran entender. Su madre era brillante, comenzó. Trabajó en mi compañía durante unos meses, y era una de las personas más inteligentes que había conocido. Podía resolver problemas que desconcertaban a todos los demás, y lo hacía con amabilidad y gracia. Una noche estábamos trabajando hasta tarde en un proyecto importante, y comenzamos a hablar. Realmente hablar. Me contó sobre sus sueños, sobre cómo quería hacer el mundo mejor, y me di cuenta de que nunca había conocido a nadie como ella. ¿Qué pasó?, preguntó Violet. Pasamos esa noche juntos, dijo Alexander cuidadosamente, y a la mañana siguiente, se había ido. Dejó una nota diciendo que no pertenecía a mi mundo, que lo sentía. Traté de encontrarla, pero había desaparecido. Nunca dejé de preguntarme qué le había pasado, si estaba bien. Ella estaba bien, dijo Daisy en voz baja. Era feliz, incluso cuando las cosas eran difíciles. Dijo que nosotras hacíamos que todo valiera la pena. Tenía razón, dijo Alexander. Ustedes 4 valen todo. Una por una, las niñas se durmieron, sus pequeños cuerpos relajándose mientras el agotamiento finalmente superó el dolor. Alexander se quedó en la silla, observándolas respirar, contando sus latidos, maravillándose del hecho de que estos pequeños humanos perfectos eran la mitad suyos. Cuando estuvo seguro de que estaban dormidas, salió al balcón y llamó a su abogado. Eran las 3 de la mañana, pero James respondió al segundo timbre. Esto mejor sea importante, Alex. Necesito que solicites custodia de emergencia de 4 niños, dijo Alexander sin preámbulos. Su madre murió esta noche,
Soy su padre biológico, y quiero la tutela legal completa inmediatamente. Hubo una pausa. ¿Tienes hijos? Aparentemente sí, 4 hijas. Acabo de enterarme esta noche. James permaneció en silencio por un largo momento. Comenzaré el papeleo a primera hora de la mañana. Pero Alex, necesitas entender en qué te estás metiendo. Criar a un hijo es desafiante. 4 es exponencialmente más difícil. ¿Estás seguro de esto? Alexander miró a través de la ventana las 4 formas durmientes, su cabello rubio extendido sobre las almohadas, sus rostros pacíficos en el sueño. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Alexander se despertó para encontrar a las 4 niñas de pie alrededor de su silla en el balcón, mirándolo con expresiones solemnes. «¿Te quedaste?», dijo Rose, sonando sorprendida. «Dije que lo haría», respondió Alexander, su espalda protestando por la posición incómoda en la que había dormido. «Siempre me quedaré». Durante el desayuno, explicó lo que sucedería después. Habría reuniones con abogados y trabajadores sociales, papeleo para establecer paternidad y custodia, arreglos para el funeral de Sarah. Las niñas escucharon en silencio, su dolor una sombra constante en sus ojos. «¿Podemos hacer algo por mamá?», preguntó Violet. «¿Antes del funeral? ¿Algo especial?» «Por supuesto. ¿Qué tienen en mente?» Las niñas intercambiaron miradas, comunicándose en el lenguaje silencioso de hermanas que solo se habían tenido entre ellas. «Queremos honrarla», dijo Lily, «de la manera que ella nos enseñó». Esa tarde, Alexander las llevó a una floristería y observó mientras seleccionaban cuidadosamente las flores. Rosas blancas para Rose, violetas moradas para Violet, lirios rosados para Lily y alegres margaritas para Daisy. Cada flor representaba a una de ellas, un símbolo viviente del amor de Sarah. Regresaron a la pequeña casa en Maple Street, donde el cuerpo de Sarah había sido llevado por el forense, pero su presencia aún permanecía en cada esquina. Las niñas arreglaron las flores alrededor de una fotografía de su madre, la del marco gastado, y se pararon juntas en una línea. Alexander observó desde la puerta, su corazón rompiéndose de nuevo, mientras sus 4 hijas cantaban una canción suave y dulce que su madre les había enseñado. Era una canción de cuna sobre amor que nunca muere, sobre corazones que laten juntos, incluso cuando están separados por la distancia o la muerte. Cuando terminaron, Violet se volvió hacia él, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Nos ayudarás a ser fuertes? ¿Como mamá era?» Alexander cruzó la habitación y se arrodilló ante ellas, reuniendo a las 4 en sus brazos. «Nos ayudaremos unos a otros», prometió, «porque eso es lo que hacen las familias». La sala de juntas de Pierce Industries nunca se había sentido más hostil. Alexander estaba sentado a la cabecera de la mesa, sus 4 hijas a su lado en sillas que eran demasiado grandes para sus pequeños cuerpos. Frente a ellos estaba su madre, Catherine Pierce, su expresión tallada en hielo, y su socio comercial, Marcus Webb, quien se veía claramente incómodo. Habían pasado 3 días desde la muerte de Sarah, y el papeleo de custodia progresaba sin problemas gracias a la experiencia de James y la prueba de ADN que confirmaba sin duda que Alexander era el padre biológico. Pero Alexander sabía que la parte fácil era el proceso legal. La parte difícil era introducir a sus hijas a su mundo existente, un mundo que operaba con despiadada ambición, valores que ahora se sentían vacíos. «No puedes estar hablando en serio», dijo Catherine, su voz goteando desdén mientras miraba a las 4 niñas. «¿Me estás diciendo que estos niños son tu responsabilidad ahora?» «Son mis hijas, madre. No una responsabilidad. Mi familia». La risa de Catherine fue aguda y cruel. «No sabes lo primero sobre ser padre. Vas a interrumpir toda tu vida, destruir todo lo que has construido, por 4 niños que ni siquiera sabías que existían hasta la semana pasada». La mano de Violet se apretó alrededor de la de Alexander y sintió una oleada de furia protectora diferente a todo lo que había experimentado. «Sugiero que cuides tu tono»,
Estas niñas acaban de perder a su madre y no necesitan tu juicio. Lo que necesitan es un hogar adecuado, contraatacó Catherine. No un apartamento penthouse con un hombre que trabaja 18 horas al día. Puedo arreglar que sean colocadas con una familia adecuada, personas que realmente sepan cómo criar niños. No. La palabra vino de Rose, suave pero firme. Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras se ponía de pie, su pequeño cuerpo temblando pero su voz constante. Nos quedamos con nuestro padre. Mamá quería eso. Guardó su nombre para nosotras. La expresión de Catherine parpadeó con algo que podría haber sido sorpresa. Su madre fue una mujer tonta que tomó decisiones pobres. No sigan su ejemplo. No te atrevas a hablar así de Sara, dijo Alexander, su voz peligrosamente tranquila. Ella valía 10 de ti, madre. Crió a 4 niños increíbles por su cuenta mientras luchaba con una enfermedad que eventualmente la mató. Lo hizo con gracia, amor y fuerza que nunca entenderás. Marcus se aclaró la garganta, claramente desesperado por desactivar la tensión. Alex, tu madre plantea un punto válido sobre tu horario. ¿Cómo planeas equilibrar dirigir esta compañía con criar a 4 niños pequeños? Era una pregunta justa, una con la que Alexander había estado lidiando él mismo, pero mirando a sus hijas ahora, al miedo en sus ojos de que pudieran ser arrancadas de la única familia que les quedaba, supo que solo había una respuesta. Me retiraré, dijo simplemente. La sala quedó en silencio. Catherine lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Retirarte de qué exactamente? De las operaciones diarias de Pierce Industries. Marcus, has estado detrás de la posición de CEO durante años. Es tuya. Seguiré siendo presidente del consejo, pero reduciré mi participación a no más de 20 horas por semana. La mandíbula de Marcus cayó. ¿Hablas en serio? Completamente. Mis hijas me necesitan más de lo que esta compañía me necesita. Y francamente, las necesito más de lo que necesito todo esto. Catherine se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. Estás cometiendo un error catastrófico. Esos niños te arruinarán. Daisy, quien había estado en silencio hasta ahora, miró a Catherine con ojos que eran demasiado viejos para sus 6 años. No queremos arruinarlo. Solo queremos un papá. La honestidad simple de eso cortó la habitación como una cuchilla. Incluso Catherine pareció momentáneamente sin palabras. Marcus apartó la mirada, su expresión atribulada. Alexander se levantó, reuniendo a sus hijas a su alrededor. Esta reunión ha terminado. Marcus, haré que mi abogado prepare el papeleo para tu promoción. Madre, eres bienvenida a ser parte de nuestras vidas, si puedes tratar a mis hijas con respeto. Si no puedes, entonces no eres bienvenida en absoluto. Siento estar. Condujo a las niñas fuera de la sala de juntas, ignorando la voz aguda de Catherine llamándolo. Bajaron en el elevador en silencio, y no fue hasta que llegaron al auto que Lily habló. Tu madre no nos quiere. Alexander se arrodilló, encontrando sus ojos. Mi madre no le agrada a nadie, incluyéndome a mí la mayor parte del tiempo. Pero no importa lo que ella piense, ustedes 4 son mi prioridad ahora, y nada va a cambiar eso. ¿Realmente lo decías en serio? Preguntó Violet. ¿Sobre dejar tu trabajo? No me voy completamente, pero sí, lo decía en serio. Ustedes son más importantes que cualquier trato comercial o reunión de consejo. Su madre renunció a todo por ustedes, y voy a honrar eso siendo el padre que merecen. Las niñas estuvieron calladas en el viaje de regreso al penthouse, procesando todo lo que habían presenciado. Alexander sabía que todavía se estaban ajustando, todavía tratando de entender cómo se vería su nueva vida. Él mismo estaba tratando de resolverlo. Esa noche, intentó cocinar la cena, un desastre que involucró pasta demasiado cocida y salsa de un frasco que de alguna manera se las arregló para quemar. Las niñas observaron con diversión mal disimulada mientras maldecía la estufa. Mamá también quemaba cosas a veces, ofreció Daisy útilmente. Decía que cocinar era más difícil de lo que parecía. Su madre tenía razón, murmuró Alexander, raspando la salsa quemada en la basura.
Terminaron ordenando pizza, y Alexander se encontró sentado en el piso de la sala, rodeado de 4 niñas risueñas que le enseñaban cómo jugar un juego de palmadas que su madre había inventado. Era caótico y desordenado y nada como la vida ordenada y controlada que había conocido antes. Era perfecto. Más tarde, mientras las arropaba en su cama compartida, Violet lo miró con ojos serios. ¿Tienes miedo? Alexander consideró mentir, poniendo la fachada confiada que había perfeccionado durante años en los negocios. Pero estas niñas merecían honestidad. Aterrorizado, admitió. No sé cómo ser padre. Voy a cometer errores. Está bien, dijo Rose suavemente. Mamá también cometía errores. Decía que así es como aprendes. Su madre era muy sabia. ¿Nos contarás sobre ella?, preguntó Lily. ¿Más historias? Nos gusta escuchar sobre cuando era feliz. Así que Alexander se acomodó en la silla y compartió cada recuerdo que tenía de Sarah, pintando un retrato de una mujer que había sido brillante y amable, y tan llena de vida. Las niñas bebían cada palabra, hambrientas de conexión con la madre que habían perdido. Cuando finalmente se durmieron, Alexander salió al balcón y llamó a James. ¿Cómo te está tratando la paternidad?, preguntó su abogado. Es abrumadora y agotadora y lo mejor que me ha pasado, dijo Alexander honestamente. ¿Todo avanza con la custodia? Suave como la seda. El juez fue comprensivo, especialmente dados los resultados de ADN y la falta de otra familia. Deberías tener custodia legal completa dentro de la semana. Bien. Hay algo más que necesito que hagas. Sarah Mitchell estuvo enferma durante meses antes de morir. Quiero saber si hubo facturas médicas, deudas, cualquier cosa con la que estuviera luchando. Y quiero que se paguen. Considéralo hecho. ¿Algo más? Alexander miró a través de la ventana a sus hijas durmientes. Establece fondos fiduciarios para cada una de ellas. Fondos universitarios también. Quiero que tengan todas las oportunidades que Sarah no pudo darles. Ya comenzado. Eres un buen hombre, Alex. Estoy tratando de serlo por ellas. Los siguientes días fueron un torbellino de ajustes. Alexander contrató una niñera, la señora Chen, una mujer amable de 50 años con décadas de experiencia y paciencia infinita. Inscribió a las niñas en una escuela privada, les compró ropa nueva y juguetes, y lentamente comenzó a transformar su penthouse estéril en algo que se sintiera como un hogar. Pero las niñas mismas fueron la mayor revelación. Cada una tenía su propia personalidad distinta a pesar de sus apariencias idénticas. Violet era la líder natural, reflexiva y protectora de sus hermanas. Rose era gentil y artística, pasando horas dibujando imágenes de su madre. Lily era curiosa y hacía preguntas interminables sobre todo, desde estrellas hasta rascacielos. Y Daisy, la más joven por meros minutos, era la comediante, encontrando alegría y humor incluso en el dolor. Lo desafiaban de maneras que nunca había imaginado. Había lágrimas y rabietas, pesadillas sobre su madre, y momentos de profunda tristeza que rompían su corazón. Pero también había momentos de pura magia. Violet leyéndole una historia que había escrito, Rose presentándole un dibujo de su nueva familia, Lily explicándole el sistema solar con entusiasmo apasionado, Daisy haciéndolo reír con sus chistes tontos. Una semana después de la muerte de Sarah, realizaron el funeral. Fue una ceremonia pequeña y privada en una capilla con vista al agua. Alexander había arreglado todo según lo que las niñas querían. Flores blancas por todas partes, música que Sarah había amado, y una oportunidad para que cada hija se despidiera a su manera. Se paró con ellas junto al ataúd, su mano en el hombro de Violet, mientras cada niña colocaba una flor adentro. Habían escrito cartas a su madre, garabatos infantiles en papel colorido, y las metieron junto a ella. «Se ve pacífica», susurró Rose. «Lo está», dijo Alexander, aunque su propio corazón era todo menos pacífico. Mirando a Sarah ahora, hermosa incluso en la muerte, sintió todo el peso de lo que se había perdido. No solo para él, sino para estas 4 niñas que crecerían sin la mujer que les había dado todo. Después del servicio,
Mientras estaban junto a la tumba, Violet se volvió hacia él con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Nos prometerás algo? Cualquier cosa. Promete que nos contarás sobre mamá, siempre, incluso cuando duela. No queremos olvidarla. Alexander se arrodilló, atrayendo a las 4 niñas a sus brazos. Lo prometo, mantendremos su memoria viva juntos. Ella siempre será parte de nuestra familia. 2 meses después de la muerte de Sarah, la nueva vida de Alexander se había asentado en una rutina que habría sido irreconocible para su yo anterior. Sus mañanas ahora comenzaban a las 6 con el caos de preparar a 4 niñas de 6 años para la escuela. Una tarea que involucraba desenredar cabello, mediar disputas sobre quién podía usar el lazo rosado y de alguna manera asegurarse de que todas desayunaran. La señora Chen era invaluable, pero Alexander había insistido en estar presente para la rutina matutina. Estas eran sus hijas, y estaba decidido a ser un padre activo, no un proveedor distante. «Papi, Lily tomó mi muñeca», resonó la voz de Daisy desde el dormitorio. «No lo hice. Es mía», protestó Lily. Alexander suspiró dejando su café. Esta era la tercera discusión antes de las 7 de la mañana, un nuevo récord incluso para ellas. Encontró a las niñas en su dormitorio compartido, que había sido transformado de una habitación de huéspedes estéril en una explosión de rosa, morado y amarillo, con juguetes esparcidos por cada superficie. «¿Qué está pasando?», preguntó, aunque ya lo sabía. La muñeca en cuestión era una muñeca de trapo gastada que había pertenecido a Sarah, y ambas niñas la habían reclamado como su conexión especial con su madre. «Sigue tomándola», dijo Daisy, lágrimas brotando en sus ojos. «Era la favorita de mamá y me la dio a mí», contraatacó Lily. Alexander se arrodilló entre ellas. «¿Su madre realmente se la dio a una de ustedes específicamente?» Las niñas se miraron, luego negaron con la cabeza a regañadientes. «Entonces les pertenece a todas por igual», dijo Alexander, «lo que significa que necesitan compartirla. Un día Lily la tiene, el siguiente Daisy, luego Rose, luego Violet. Haremos un horario». «Pero la quiero ahora», susurró Daisy, su labio inferior temblando. Alexander la atrajo a sus brazos, luego también llamó a Lily. «Sé que es difícil, sé que extrañan a su madre, y esta muñeca las hace sentir cerca de ella, pero ella no querría que pelearan por sus cosas. Querría que las compartieran y se amaran». Las niñas asintieron, su discusión olvidada mientras se abrazaban. Era una escena que se desarrollaba varias veces al día, estos pequeños conflictos surgiendo del dolor y la necesidad de consuelo. Cada vez, Alexander se encontraba aprendiendo a ser paciente de maneras que nunca tuvo que serlo en el mundo empresarial despiadado. El viaje a la escuela fue otra aventura. Las niñas asistían a Riverside Academy, una escuela privada con una excelente reputación y un precio que habría sido imposible para Sarah. Alexander trataba de no pensar en los universos paralelos donde sus hijas habían crecido en la pobreza, luchando en escuelas públicas sin fondos, mientras él permanecía ajeno a su existencia. «Papi, ¿vendrás a nuestro salón hoy?», preguntó Rose, mientras se detenían en la escuela. «Tengo una reunión esta mañana, pero estaré aquí para recogerlas», prometió Alexander. «¿Podemos ir al parque después?», preguntó Violet esperanzada. «Absolutamente». Las observó correr hacia el edificio, sus mochilas iguales rebotando, y sintió la familiar opresión en su pecho. ¿Cómo había hecho esto Sarah sola? ¿Cómo había manejado viajes escolares, comidas, hora de dormir y 1000 otras tareas diarias mientras estaba enferma y luchando financieramente? La culpa era constante, un dolor de bajo grado que coloreaba todo, pero también lo era la gratitud, el abrumador sentido de privilegio de que llegó a conocer a estos 4 pequeños humanos extraordinarios. Su reunión esa mañana fue con el consejo de Pierce Industries, su primera desde que oficialmente se retiró de las operaciones diarias. Marcus estaba haciendo un buen trabajo como CEO, la compañía estaba prosperando, y Alexander descubrió que no extrañaba para nada la presión y la política. Lo que no había anticipado era la resistencia de ciertos miembros del consejo,
que veían su participación reducida como una responsabilidad. Tu falta de compromiso es preocupante, dijo Richard Townsend, el miembro más antiguo del consejo, con franqueza. Pierce Industries necesita liderazgo, no un presidente de medio tiempo distraído por responsabilidades domésticas. La expresión de Alexander se endureció. Estoy completamente comprometido con el éxito de esta compañía. Simplemente ya no estoy dispuesto a sacrificar mi vida personal por ella. Vida personal, se burló Richard. Te refieres a 4 niños que aparecieron de la nada y descarrilaron tu enfoque. Esos 4 niños son mis hijas, y son lo mejor que me ha pasado. Si tienen un problema con mis prioridades, siéntanse libres de renunciar al consejo. La tensión en la sala era palpable. Marcus se aclaró la garganta. Lo siento, no. El desempeño de la compañía ha mejorado realmente desde la transición. Alex permanece completamente comprometido en decisiones estratégicas y su presencia se siente donde importa. Gracias, Marcus, dijo Alexander. Pero déjenme ser claro para todos aquí. Mis hijas son lo primero, siempre. Esta compañía es importante, pero no es más importante que ser padre. Si eso es un problema para alguien, la puerta está abierta. Nadie se movió para irse, pero Alexander podía ver la desaprobación en varios rostros. No le importaba. Estos 2 meses le habían enseñado lo que realmente importaba en la vida, y no eran ganancias trimestrales o precios de acciones. Después de la reunión, regresó a casa para encontrar a la señora Chen preparando el almuerzo. El apartamento había sido transformado durante las últimas semanas. La decoración moderna estéril suavizada con fotos familiares, obras de arte coloridas creadas por sus hijas y el caos cómodo de un hogar donde viven niños. ¿Cómo estuvieron esta mañana?, preguntó Alexander. Bien en su mayoría, dijo la señora Chen con una sonrisa. Aunque creo que todavía están luchando con la visita de tu madre ayer. Alexander hizo una mueca. Catherine había hecho una aparición no anunciada, su primera desde la desastrosa reunión del consejo. Había sido civil con las niñas, pero fríamente, dejando claro a través de 1000 gestos sutiles que las consideraba una interrupción inconveniente en la vida de Alexander. Las niñas habían estado calladas después de que se fue, y Alexander había encontrado a Violet llorando en el baño, tratando de ocultar sus lágrimas. No le agradamos porque somos pobres, había susurrado Violet cuando él la sostuvo. Piensa que no somos suficientemente buenas para ti. Mi madre está equivocada sobre muchas cosas, le había dicho Alexander. Ustedes 4 son lo mejor en mi vida. Nada más se acerca. Pero sabía que el daño estaba hecho. Sus hijas ya estaban lidiando con el dolor y el ajuste. No necesitaban el esnovismo tóxico de su madre agregando a su carga. Esa tarde, Alexander recogió a las niñas de la escuela y las llevó al parque como prometió. Corrieron y jugaron, su risa resonando por todo el patio de recreo, y por un momento, el peso del dolor pareció levantarse de sus pequeños hombros. Estaba empujando a Lily en el columpio cuando una voz familiar llamó su nombre. Alexander Pierce. Escuché rumores de que te habías vuelto doméstico, pero no los creí. Se volvió para ver a Victoria Ashford, su exprometida, de pie cerca con su sonrisa perfecta característica. Habían estado comprometidos hace 3 años, una relación construida más sobre compatibilidad social y ventaja comercial que amor real. Victoria había terminado las cosas cuando se dio cuenta de que Alexander nunca la pondría antes de su trabajo. Mirándola ahora, perfectamente peinada y vestida de diseñador, no sintió nada. Victoria, ¿qué haces aquí? Reuniéndome con una amiga para tomar café, dijo señalando el café al otro lado de la calle. ¿Son estas las famosas hijas de las que he oído tanto? Las niñas habían dejado de jugar y observaban a Victoria con expresiones cautelosas. Habían desarrollado un fuerte sentido de quién era genuino y quién estaba actuando, una habilidad de supervivencia de su tiempo con Sarah. Esta es Violet, Rose, Lily y Daisy, dijo Alexander, poniendo una mano protectora en el hombro de Violet. 4 de ellas, dijo Victoria con una risa tintineante que irritaba los nervios de Alexander. ¡Qué abrumador debe ser eso!
En realidad es maravilloso, respondió Alexander fríamente. Estoy segura, aunque no puedo imaginarte cambiando pañales y asistiendo a obras escolares. Está tan lejos del Alexander que conocí. Entonces no me conocías muy bien. Papi, ¿podemos irnos ahora?, preguntó Rose en voz baja, tirando de su manga. La palabra papi era todavía suficientemente nueva para hacer que el corazón de Alexander se hinchara cada vez que la escuchaba. Asintió. Por supuesto, cariño. Fue encantador verte, Alexander, dijo Victoria, aunque sus ojos estaban calculando. Deberíamos cenar alguna vez, ponernos al día. Estoy bastante ocupado con mis hijas estos días, dijo Alexander. Pero gracias por la oferta. Mientras se alejaban, Daisy lo miró. ¿Esa señora era tu amiga? Realmente no, dijo Alexander honestamente. Bien, dijo Violet firmemente. No me gustaba. A mí tampoco, admitió Alexander, y las niñas se rieron. Esa noche, mientras las ayudaba con la tarea en la mesa del comedor que una vez había albergado cenas de negocios para clientes e inversores, Alexander reflexionó sobre cuánto había cambiado completamente su vida. Todo lo que una vez había parecido importante, estatus, riqueza, conexiones sociales, se sentía vacío ahora. Lo que importaba era esto: 4 niñas pequeñas trabajando en problemas de matemáticas, pidiéndole que revisara su ortografía, mostrándole dibujos de flores y arcoíris. Más tarde, después de la cena, los baños y el ritual nocturno de leer historias, Alexander las arropó en la cama. Todavía insistían en dormir juntas, encontrando consuelo en la presencia de las demás. «¿Papi?», dijo Lily mientras estaba a punto de apagar la luz. «Sí, cariño. ¿Estás feliz de que estemos aquí? ¿Realmente feliz? ¿O deseas que las cosas fueran como antes?». La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Regresó a la cama, sentándose en el borde y mirando sus rostros ansiosos. Antes de que llegaran a mi vida, tenía un gran apartamento y un trabajo importante y mucho dinero. Pero estaba solo, y ni siquiera lo sabía. Ahora las tengo a ustedes 4, y me despierto cada mañana agradecido de poder ser su padre. Mi vida anterior estaba vacía. Esta vida con ustedes está llena. No la cambiaría por nada en el mundo. «¿Aunque hacemos desastres y peleamos a veces?», preguntó Daisy. «Aunque», confirmó Alexander, «porque también me hacen reír, me enseñan cosas y me dan una razón para ser mejor de lo que era. Su madre me dio el mayor regalo que alguien podría dar, y prometo que pasaré el resto de mi vida siendo digno de él». Rose extendió la mano y tomó la suya. «Te amamos, papi». «Yo también las amo», dijo Alexander, su voz espesa de emoción. A las 4, más de lo que sabía que era posible amar a alguien, después de que se durmieron, se quedó en la puerta observándolas, estos 4 pedazos de su corazón que nunca supo que faltaban. El camino por delante no sería fácil. Habría más desafíos, más resistencia de personas como su madre y Victoria, que no podían entender lo que había elegido. Pero mirando a sus hijas ahora, pacíficas en el sueño, Alexander sabía con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Habían perdido a su madre, y él había perdido 7 años que nunca podría recuperar. Pero juntos, construirían algo nuevo. Una familia nacida de la tragedia pero sostenida por el amor, y eso valía más que cualquier otra cosa en el mundo. 4 meses después de la muerte de Sarah, Alexander recibió una llamada que cambiaría todo una vez más. Estaba en la escuela de las niñas para su concierto de invierno cuando su teléfono vibró con un número desconocido. «Señor Pierce, soy la doctora Elizabeth Chen del Hospital General de Seattle. Fui la oncóloga de Sarah Mitchell». El corazón de Alexander se detuvo. Se disculpó del auditorio, saliendo al pasillo silencioso. «Sí, doctora. ¿Qué puedo hacer por usted?» «Llamo porque tengo información sobre Sarah que creo que debería saber. ¿Podemos reunirnos en persona?». 1 hora después, Alexander estaba sentado en la oficina de la doctora Chen, sus manos agarrando los apoyabrazos de su silla mientras ella sacaba un grueso expediente médico. «Sarah fue mi paciente durante 2 años»,
comenzó la doctora Chen. Tenía cáncer de páncreas en etapa 4. Cuando vino a mí por primera vez, el pronóstico era sombrío. 6 meses como máximo. Hace 2 años, la mente de Alexander se aceleró. Vivió 2 años más allá de su diagnóstico. Luchó increíblemente duro, principalmente por sus hijas. Pero hay algo más que necesita entender. El tratamiento que necesitaba era costoso. Su seguro cubría algo, pero había tratamientos experimentales, medicamentos no aprobados por la cobertura estándar. No podía pagarlos. Alexander se sintió enfermo. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que Sara podría haber vivido más tiempo, posiblemente años más, si hubiera tenido acceso a un mejor tratamiento. Pero se estaba ahogando en deuda médica, apenas manteniendo a sus hijas alimentadas y alojadas. Tomó la decisión de detener el tratamiento agresivo 6 meses antes de morir, para no dejar a sus hijos con una deuda aplastante. Las palabras golpearon a Alexander como balas. Sara había muerto porque no podía pagar vivir. Mientras él se sentaba en su penthouse, inconsciente de su existencia, ella había estado sacrificando su vida por sus hijas. ¿Por qué no se comunicó?, preguntó Alexander, su voz quebrándose. ¿Por qué no pidió ayuda? La expresión de la doctora Chen fue comprensiva. Le hice la misma pregunta muchas veces. Dijo que usted tenía una vida en la que ella no podía encajar, que no lo cargaría con hijos que no sabía que existían. Era orgullosa, terca y aterrorizada del rechazo. Habría ayudado, dijo Alexander desesperadamente. Si hubiera sabido, le habría dado cualquier cosa. Todo. Le creo. Pero el miedo de Sara no era completamente irracional. Había trabajado para usted, señor Pierce. Vio su mundo, la presión y la crueldad. Se convenció de que usted vería a ella y a los niños como responsabilidades, que los rechazaría o les quitaría a los niños. No podía arriesgarse a ninguno de los resultados. Alexander se levantó y caminó hacia la ventana, su visión nublándose con lágrimas. Murió sola y endeudada porque estaba tratando de proteger a nuestras hijas de mí. Murió protegiéndolas, sí, pero también amándolo. Mantuvo un diario, señor Pierce. Lo dejó conmigo, pidiendo que si algo le pasaba y usted era encontrado alguna vez, yo debería dárselo. La doctora Chen le entregó un pequeño libro de cuero gastado y manchado. Alexander lo tomó con manos temblorosas. Hay una cosa más, dijo la doctora Chen en voz baja. La deuda médica de Sara fue sustancial. Más de $300,000. Actualmente está siendo perseguida por agencias de cobranza. Como tutor de sus hijas, puede ser contactado al respecto. Me encargaré de eso, dijo Alexander inmediatamente. Hoy. Envíeme toda la información. Salió del hospital en un aturdimiento, el diario ardiendo en su bolsillo. No podía obligarse a abrirlo todavía, no cuando necesitaba mantenerse unido para sus hijas. Pero esa noche, después de que las niñas estuvieran dormidas, se sentó en su balcón con un vaso de whisky que no bebió y abrió el diario de Sara. La primera entrada estaba fechada hace 7 años, días después de que dejó Pierce Industries. Estoy embarazada. 4 bebés. El técnico de ultrasonido no podía creerlo. Cuatrillizas. Los hijos de Alexander. Debería decirle. Sé que debería. Pero vi su mundo hoy, la forma en que opera, la crueldad requerida para tener éxito a ese nivel. ¿Nos rechazaría o nos consumiría? No puedo arriesgarme a ninguno. Tengo que hacer esto sola. Las manos de Alexander temblaron mientras pasaba las páginas. Entrada tras entrada detallaba el embarazo de Sara, su miedo y determinación, su amor por los bebés creciendo dentro de ella. Luego las entradas sobre su nacimiento, la alegría y el terror de convertirse en madre de 4 a la vez. Son perfectas. Violet vino primero, luego Rose, luego Lily, luego Daisy. 4 pequeños milagros. Tienen los ojos de Alexander. Cada vez que las miro, lo veo a él y me rompe el corazón. Pero tomé mi decisión. Las protegeré de su mundo, incluso si eso significa protegerlas de él. Las entradas se volvieron más esporádicas a medida que las niñas crecían. Sara escribió sobre sus primeras palabras, sus primeros pasos,
los desafíos de criar cuatrillizas sola mientras trabajaba múltiples empleos para llegar a fin de mes. Y luego hace 2 años el diagnóstico. Cáncer de páncreas en etapa 4. El médico dice 6 meses. Pero no puedo dejar a mis niñas. No lo haré. Tengo que luchar. Tengo que quedarme. Los tratamientos, el dolor, el deterioro lento de su cuerpo. Sara lo documentó todo con brutal honestidad. Y a través de todo, sus pensamientos volvían una y otra vez a Alexander. Me pregunto si alguna vez piensa en mí, si alguna vez se pregunta qué pasó esa noche. Lo amaba. Todavía lo amo. Pero el amor no es suficiente cuando los mundos están tan separados. Mis niñas merecen más que un padre que podría rechazarlas o una vida que no entienden. Al menos de esta manera me tienen a mí, mientras pueda quedarme. Las entradas finales fueron las más difíciles de leer. Sara sabía que se estaba muriendo, sabía que se estaba quedando sin tiempo. Había guardado el número de Alexander en su teléfono. Lo había anotado varias veces en el diario debatiendo si llamar. Estoy tan cansada. El dolor es constante ahora. Detuve los tratamientos agresivos el mes pasado. La deuda era demasiado, y no podía dejar a mis niñas con esa carga. Tengo tal vez 6 meses, tal vez menos. Debería llamar a Alexander. Las niñas merecen conocer a su padre. Pero ¿qué pasa si no las quiere? ¿Qué pasa si las aleja de todo lo que conocen? Estoy paralizada por el miedo y me estoy quedando sin tiempo para decidir. La última entrada estaba fechada 3 días antes de su muerte. Le conté a Violet sobre Alexander hoy. Solo su nombre, que es un buen hombre, que no sabía de ellas. Guardé su número en mi teléfono, solo un contacto. Si algo me pasa, si no tengo la oportunidad de arreglar esto, tal vez lo llamen. Tal vez las quiera. Tal vez estoy cometiendo un error al no decírselo ahora. Pero tengo tanto miedo. Dios me perdone. Tengo tanto miedo. Alexander cerró el diario, lágrimas corriendo por su rostro. Sara lo había amado. Había querido que conociera a sus hijas. Pero el miedo y el orgullo la habían mantenido en silencio hasta que fue demasiado tarde. Y él había vivido en ignorancia, construyendo su imperio mientras ella luchaba, sufría y moría. A la mañana siguiente pagó cada centavo de la deuda médica de Sara e hizo una donación al Departamento de Investigación del Cáncer del Hospital General de Seattle en su nombre. No alivió su culpa, pero era algo. También tomó una decisión. Sus hijas necesitaban saber la verdad sobre su madre, sobre las elecciones que había hecho y las razones detrás de ellas. Pero aún no. Todavía eran tan jóvenes, todavía en duelo. El momento llegaría, pero por ahora, honraría la memoria de Sara siendo el padre que ella había esperado que pudiera ser. Una semana después, las niñas volvieron a casa de la escuela con un proyecto de tarea. Necesitaban crear un árbol genealógico, mostrando a sus padres, abuelos y familia extendida. ¿Podemos incluir a mamá?, preguntó Rose vacilante mientras extendían papel de construcción en la mesa del comedor. Por supuesto, dijo Alexander. Ella es parte de nuestra familia, siempre. Trabajaron juntos, las niñas dibujando imágenes y escribiendo nombres. La foto de Sara fue en la parte superior, una hermosa imagen de ella sonriendo. Debajo de ella, dibujaron 4 figuras de palitos. Y al lado de Sara, después de algún debate, colocaron una foto de Alexander. ¿Qué hay de tu madre?, preguntó Violet. ¿La abuela Catherine? Alexander vaciló. Su madre había hecho solo una visita más desde su primer encuentro desastroso, y había sido igualmente fría. Había dejado claro que consideraba a las niñas una vergüenza, una mancha en el nombre de la familia Pierce. La abuela está en el árbol, dijo cuidadosamente. Pero las familias no son solo sobre relaciones de sangre, son sobre personas que se aman y apoyan mutuamente. ¿Entonces la señora Chen también es familia?, preguntó Lily. ¿Por qué nos ama? Absolutamente. Daisy tomó un marcador rosa. ¿Y la doctora de mamá? La que trató de ayudarla. La garganta de Alexander se apretó. Sí, la doctora Chen también es familia. El árbol genealógico que crearon era poco convencional, lleno de personas conectadas por amor más que por sangre. Y en el centro, sosteniéndolo todo junto,
Estaba el rostro sonriente de Sara y las 4 hijas por las que había luchado tanto para proteger. Esa noche, después de que las niñas estuvieran dormidas, Alexander se sentó en el borde de su cama, observándolas respirar. Tenían la fuerza de Sara, su amabilidad, su amor protector feroz por las demás, y le estaban enseñando, día a día, cómo ser un mejor hombre de lo que había sido. Pensó en las entradas del diario, sobre el miedo de Sara de que las rechazara o las consumiera con su mundo. Entendía ahora por qué había corrido, por qué había elegido la lucha sobre la incertidumbre. Su vida anterior había sido fría y despiadada, impulsada por la ambición y el éxito a cualquier costo. Pero estas 4 niñas lo habían transformado. Le habían enseñado que el verdadero éxito no se medía en dólares o acuerdos, sino en historias antes de dormir, conciertos escolares y la confianza en sus ojos cuando lo llamaban papi. Lamento no haber estado ahí, susurró a las niñas durmientes. Lamento no haber sabido, no haber podido ayudar a tu madre, pero prometo que pasaré cada día compensándotelo. Ahora son todo mi mundo, y nada cambiará eso jamás. Violet se movió en su sueño, extendiendo la mano inconscientemente. Alexander tomó su pequeña mano, maravillándose de cómo algo tan pequeño podía sostener tanto de su corazón. El camino por delante continuaría siendo desafiante. Habría más resistencia de personas que no entendían, más momentos de dolor y ajuste, pero lo enfrentarían juntos, esta familia construida de pérdida y amor y segundas oportunidades. Y de alguna manera Alexander sabía, Sara estaba velando por todos ellos, finalmente, en paz. Un año después de la muerte de Sara, Alexander estaba en la sala de una casa que había comprado en los suburbios de Seattle. No era nada como su penthouse, con su vidrio, acero y líneas modernas prístinas. Esta casa era cálida y acogedora, con un gran patio trasero, un columpio y suficientes dormitorios para que cada niña tuviera su propio espacio, aunque sabía que todavía elegirían dormir juntas la mayoría de las noches. Las niñas corrieron por las habitaciones vacías, su risa resonando en las paredes, llamando dibs en dormitorios y ya planeando cómo decorarían. Alexander las observaba con una sonrisa, pensando en cuánto había cambiado en un año. La transición no había sido perfecta, había habido momentos difíciles, recuerdos dolorosos y luchas que los probaron a todos, pero juntos habían construido algo real y duradero. Una familia. Violet apareció a su lado, deslizando su mano en la suya. A los 7 años ahora, seguía siendo la líder natural entre sus hermanas, reflexiva y perceptiva más allá de sus años. ¿Esto es realmente nuestro?, preguntó, mirándolo con esos ojos azules que le recordaban tanto a Sara. Realmente nuestro, confirmó Alexander, un nuevo comienzo para todos nosotros. Mamá lo habría amado. Lo habría hecho, estuvo de acuerdo Alexander, su voz espesa de emoción. Le habría encantado verlas a todas tan felices. La mudanza a los suburbios había sido parte de una transformación más amplia en la vida de Alexander. Después de un año de equilibrar responsabilidades parciales en el consejo con la paternidad a tiempo completo, había tomado la decisión de alejarse completamente de Pierce Industries, vendiendo sus acciones a Marcus y al consejo. La decisión había conmocionado a todos, pero Alexander nunca había estado más seguro de algo. El dinero de la venta había sido astronómico, pero ya no lo necesitaba para estatus o poder. Lo necesitaba para construir la vida que sus hijas merecían, para financiar su educación, para apoyar las causas que le importaban a Sara. Había establecido la Fundación Sarah Mitchell, dedicada a ayudar a padres solteros luchando con deuda médica y proporcionando apoyo para familias afectadas por el cáncer. La fundación ya había ayudado a docenas de familias a evitar la carga financiera aplastante que había acortado la vida de Sara. Señor Pierce, Alexander se volvió para ver a la señora Chen, quien había aceptado continuar trabajando para la familia en su nueva casa. Se había convertido en mucho más que una empleada. Era familia, una figura de abuela que las niñas adoraban. Los transportistas están aquí con los muebles, dijo. ¿Dónde le gustaría que comenzaran?
Mientras Alexander coordinaba la mudanza, su mente divagó hacia los otros cambios del último año. Su madre, Catherine, eventualmente había cedido, aunque había tomado meses de conversaciones difíciles y límites firmes. Nunca sería cálida o particularmente afectuosa, pero había aprendido a tratar a las niñas con respeto básico, y las visitas ocasionales a su propiedad se habían convertido en parte de su rutina. Marcus había prosperado como CEO de Pierce Industries, y él y Alexander habían mantenido una amistad basada en el respeto mutuo. La compañía estaba mejor que nunca, prueba de que la partida de Alexander había sido la decisión correcta para todos. Incluso Victoria Ashford se había desvanecido en el fondo, sus intentos iniciales de reconectar rechazados tan firmemente que eventualmente había pasado a otros círculos sociales. Pero el cambio más significativo fue en Alexander mismo. El empresario despiadado y adicto al trabajo que había valorado el éxito por encima de todo se había ido, reemplazado por un hombre que medía su valor en historias antes de dormir leídas, eventos escolares atendidos y la confianza y el amor de 4 niñas pequeñas. Esa noche, después de un día de desempacar y arreglar muebles, Alexander reunió a las niñas en lo que se convertiría en su dormitorio compartido. Insistieron en ello, a pesar de tener la opción de habitaciones separadas, y él entendía. Habían pasado toda su vida juntas, 4 partes de un todo, y la proximidad era consuelo. «Tengo algo para ustedes», dijo Alexander sacando 4 pequeñas cajas. Las niñas las abrieron con jadeos emocionados. Dentro de cada caja había un collar delicado con un colgante, una violeta para Violet, una rosa para Rose, un lirio para Lily y una margarita para Daisy. Pero los colgantes no eran solo flores. Estaban diseñados para encajar juntos, 4 piezas que formaban un corazón cuando se conectaban. «Las representan a ustedes 4», explicó Alexander. «Separadas pero conectadas, más fuertes juntas que aparte». Su madre entendió eso. Las nombró por flores porque trajeron belleza y vida a su mundo. Los ojos de Rose se llenaron de lágrimas. «Son hermosos». «Como ustedes 4», dijo Alexander, ayudándolas a ponerse los collares. «Quiero que usen estos y recuerden que nunca están solas. Se tienen entre ustedes y me tienen a mí». «¿Para siempre?», preguntó Daisy, su pequeña voz esperanzada. «Para siempre», prometió Alexander. «Nada cambiará eso jamás». Más tarde esa noche, mientras las arropaba, Lily lo miró con una expresión seria. «Papi, ¿crees que mamá sabe que ahora estamos bien?». Alexander se sentó en el borde de la cama, considerando la pregunta cuidadosamente. «Creo que sí. Creo que está velando por ustedes, orgullosa de las increíbles niñas en las que se están convirtiendo». «¿Todavía la extrañas?», preguntó Violet. «Todos los días», admitió Alexander. «Extraño la oportunidad de conocerla mejor, de agradecerle por el increíble regalo que me dio, pero también me siento agradecido, porque aunque se fue, me dejó a ustedes 4. Y ustedes son las mejores partes de ella. Y tuyas», añadió Rose suavemente. «Somos las mejores partes de ti también». Los ojos de Alexander ardieron con lágrimas. «Son las mejores partes de mí que no sabía que existían hasta que las conocí». Mientras las niñas se quedaban dormidas, Alexander pensó en la entrada del diario que Sara había escrito cerca del final, la que donde finalmente había decidido guardar su número en su teléfono. Había estado aterrorizada de que él rechazara a sus hijas o las consumiera con su mundo, pero también había esperado, en sus últimos días, que pudiera estar a la altura del desafío. Le gustaba pensar que le había demostrado que tenía razón. La mañana siguiente fue sábado, y Alexander llevó a las niñas al parque cerca de su nueva casa. Era más grande que el del penthouse, con mejor equipo de juegos y mucho espacio para correr. Mientras las observaba jugar, una mujer se le acercó con una sonrisa amigable. ¿Son esas sus hijas? Son hermosas. Gracias, dijo Alexander, el orgullo evidente en su voz. Son cuatrillizas. Wow, 4 a la vez.
Eso debe ser desafiante. Lo es, admitió Alexander, pero también es la mayor alegría de mi vida. La mujer se rió. Suenas como un hombre que ha descubierto lo que realmente importa. Tuve excelentes maestras, dijo Alexander, observando a sus hijas mientras jugaban juntas, su risa llevándose por el parque. Esa tarde visitaron la tumba de Sara. Era algo que hacían una vez al mes. Un ritual que ayudaba a las niñas a sentirse conectadas con la madre que habían perdido. Alexander había encargado una hermosa lápida con el nombre de Sara, sus fechas, y una inscripción que las niñas habían elegido juntas. Amada madre de Violet, Rose, Lily y Daisy. Dio todo por amor. Cada niña colocó una flor en la tumba, sus homónimas, y se quedaron un momento en recuerdo silencioso. Alexander se quedó atrás, dándoles espacio para decir lo que necesitaran decir. Cuando terminaron, Violet se volvió hacia él. ¿Podemos contarle a mamá sobre la nueva casa? Por supuesto. Así que se reunieron alrededor de la lápida, y cada niña compartió detalles sobre su nuevo hogar, su emoción y planes. Alexander escuchó, su corazón lleno, pensando en cómo a Sara le habría encantado ver esto, sus hijas felices y seguras, rodeadas de amor. Mamá, dijo Violet al final, su pequeña mano descansando en la piedra. Te extrañamos todos los días, pero ahora estamos bien. Papi nos cuida realmente bien. Nos ama de la manera que tú nos amabas, y nosotras también lo amamos. Alexander tuvo que apartarse, abrumado por la emoción. Cuando se había compuesto, se acercó a la tumba y se arrodilló. Gracias, Sara, dijo en voz baja. Gracias por estas 4 niñas increíbles. Prometo que nunca dejaré de trabajar para ser digno de ellas. Son todo mi mundo, y las protegeré y amaré por el resto de mi vida. Solo desearía que estuvieras aquí para ver a las personas increíbles en las que se están convirtiendo. Mientras caminaban de regreso al auto, Daisy deslizó su mano en la suya. Papi, ¿estás triste? Un poco, admitió Alexander, pero sobre todo estoy agradecido. Triste porque su madre no está aquí, pero agradecido de poder ser su padre. Nosotras también estamos agradecidas, dijo Rose. Esa noche Alexander recibió una llamada de la doctora Elizabeth Chen, la oncóloga de Sara. Se habían mantenido en contacto durante el año pasado, unidos por su conexión compartida con Sara y su deseo de ayudar a otros a evitar su destino. Quería que supieras que la Fundación Sarah Mitchell acaba de financiar a su 100ª familia, dijo la doctora Chen. Una madre soltera con 3 hijos y cáncer de mama en etapa 3. Sin la ayuda de la fundación, habría tenido que elegir entre tratamiento y mantener a sus hijos alojados y alimentados. Debido a lo que has construido en nombre de Sara, no tiene que tomar esa decisión. Alexander sintió lágrimas pinchar sus ojos. Sara habría estado feliz por eso. Habría estado feliz por todo, dijo la doctora Chen suavemente. La fundación, las niñas prosperando, tú convirtiéndote en el hombre que ella siempre creyó que podía ser. Después de la llamada, Alexander se sentó en el porche de su nueva casa observando luciérnagas danzar en el patio trasero. Las niñas estaban adentro con la señora Chen, probablemente discutiendo sobre qué película ver, sus voces llevándose a través de las ventanas abiertas. Pensó en el hombre que había sido hace un año, impulsado por la ambición y el éxito, midiendo su valor en acuerdos cerrados y ganancias obtenidas. Ese hombre parecía un extraño ahora. Estas 4 niñas lo habían transformado. Le habían enseñado lo que realmente importaba en la vida. Amor, familia, estar presente para las personas que te necesitan, hacer una diferencia que se extendiera más allá de salas de juntas y resultados financieros. Señor Pierce, llamó la señora Chen desde la puerta. Las niñas quieren que veas la película con ellas. Alexander se levantó sonriendo. Diles que iré enseguida. Mientras caminaba de regreso a la casa, fue recibido por 4 sonrisas idénticas, 4 pares de ojos azules que contenían todo su mundo. Habían guardado su lugar favorito en el sofá para él,
justo en el medio donde las cuatro podían acurrucarse cerca. «Vamos a ver la de la princesa», le informó Lily. «¿Otra vez?», bromeó Alexander, aunque no le importaba. Había visto esta película particular al menos 20 veces en el último año. «Es nuestra favorita», dijo Violet. «Entonces es mi favorita también», respondió Alexander, acomodándose mientras las niñas se acomodaban a su alrededor, sus pequeños cuerpos cálidos y confiados. Mientras la película se reproducía, Alexander pensó en el viaje que los había traído aquí, la tragedia de la muerte de Sarah, el shock de descubrir que era padre, las luchas y ajustes del último año. No había sido fácil, y habría más desafíos por delante a medida que las niñas crecieran. Pero sentado aquí ahora, rodeado de sus hijas, Alexander sabía con absoluta certeza que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Sarah le había dado el mayor regalo imaginable, y pasaría el resto de su vida honrando ese regalo, siendo el padre que estas niñas merecían. No perfecto, no siempre sabiendo la respuesta correcta, pero presente y comprometido y lleno de amor. «¿Papi?», susurró Rose sin querer molestar a sus hermanas que ya se habían quedado dormidas. «Sí, cariño, estoy feliz de que seas nuestro padre». Alexander besó la parte superior de su cabeza, su corazón tan lleno que sentía que podría estallar. «Yo también estoy feliz, Rose, más de lo que podrías saber». Mientras Rose se quedaba dormida, Alexander se sentó en la tranquila paz, 4 niñas durmientes en sus brazos, y sintió algo que no había sentido en años antes de que entraran en su vida. Completo. Fin.